Está. Bueno, y vamos a comenzar. Entonces, durante los primeros 45 minutos de esta clase, lo que se esperaba era que vieran este video, El libro ¿sí? del que más se dice se dice, Donde se habla del famoso libro de Euclides, ¿sí? ¿Quién me puede contar? O entre todas vamos un poco reconstruyendo lo que se plantea en el video. Pueden abrir sus micrófonos y me van diciendo. Paula, yo recién entro del trabajo, no llegué ni a verlo, perdón. Ah, Salí a las 5:30. bueno, el resto, Bueno, lo que plantea es, nombra a este matemático griego, habla de su famoso libro Los Elementos, que dice que consta de 13 libros y bueno, y hace hincapié a 5 postulados. Y bueno, va nombrando los 5 postulados. Uno, el primero que dice que dos puntos diferentes cualquiera determinan un segmento de recta. Después el segundo, que un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. El tercero, que se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. El cuarto, que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto es el postulado de las paralelas, que dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. muy bien. O sea, o sea, lo más importante, dice un montón de cosas, pero yo tomé apunte de eso que me pareció lo más importante. Sí, muy bien, Romina, tu síntesis, muy bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere completar lo que nos compartió recién Romina? Bueno, ¿nadie más? Mírenlo después, porque es interesante. Nosotros, la verdad es que ya casi no nos queda tiempo en todo lo que es la propuesta de esta materia, como para abordar algo de historia de la matemática. Pero la verdad es que la historia de la matemática es apasionante, porque muestra cómo la humanidad, a lo largo de su existencia, va a ver, esperen que estoy viendo acá a alguien en la sala de espera. La humanidad va descubriendo, va infiriendo algunos postulados que hoy nos parecen recontra obvios, que por un punto pasan infinitas rectas, que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela. Eso nos parece súper obvio, pero a lo largo de la historia de la humanidad, esos han sido como grandes hallazgos, grandes descubrimientos y la gran obra de Euclides tiene que ver con que es quien organiza esos saberes fundamentalmente dentro de lo que es la rama de la geometría. Entonces, por eso Pero la no, perdón, que dice también que termina con el teorema de Pitágoras, ¿no? Creo que termina postulando eso o algo así de recupera la obra, sí, eso. sí, sí, sí. Claro, Pitágoras es otro gran representante del desarrollo de la matemática. En realidad, en esa época sabemos que la mayoría de todos estos personajes no eran únicamente matemáticos, sino que desarrollaban como un conjunto de ciencias, ¿no? Entonces, por ahí eran filósofos, por momentos eran astrónomos, por momentos eran matemáticos, ¿no? Porque eran todas las ciencias que se iban como desarrollando de la mano de estos grandes pensadores de distintas escuelas y por ahí no contemporáneos todos ellos. Em, Así que bueno, es interesante partir de ese lugar. Y lo segundo que les había dejado era este cuadro comparativo que de alguna manera sintetiza uno de los materiales que les dejé, que después lo van a tener la oportunidad de leerlo en profundidad, pero esto viene a ser una síntesis de ese material que está en la carpeta de la bibliografía y sobre lo cual vamos a hablar ahora antes de continuar avanzando. Estamos iniciando lo que es la unidad número 3. La unidad número 3 aborda los contenidos de geometría, pero también de espacio.
¿sí? En el diseño curricular hay un eje que se enfoca en lo que en lo que son los conocimientos geométricos, espaciales y también en lo que es medida, ¿sí? El diseño curricular vigente actualmente que cambiará el año que viene. Em, Dicho esto, me interesa en esta primera instancia hacer una diferenciación entre los conocimientos espaciales y los conocimientos geométricos, para poder entender. Una consulta. Sí, ¿El diseño cambia mucho o es agregarle más contenidos al que están los que están ahora? desconozco, porque si bien hubo como un gran festejo y como si fuera una inauguración del nuevo diseño curricular, no está publicado. Yo pregunté si había materiales disponibles y todavía no. Entonces, la verdad es que desconozco. Yo sé que a los directivos les dijeron que iban a salir entre ahora octubre y noviembre para darnos capacitación en diciembre y en febrero. Claro, bueno, por eso sí, no hay nada. Así que desconozco, Manuela, en qué situación estamos. Dale, gracias. Pero bueno, entonces, para diferenciar un poco a qué nos referimos. Cuando hablamos de los conocimientos espaciales, nos referimos a todos aquellos conocimientos o saberes que el sujeto va construyendo desde el primer momento en el que nace, ¿sí? Ese bebé que empieza a mover sus manitos, ¿no? Recién nacido, al mes, 2 meses, empieza a mover las manos y empieza a mirar objetos y no sé si les ponen, si tienen en mente, ¿vieron esos tipos gimnasios y uno pone el bebé acostado y el bebé mueve las manitos tratando de mover esos o agarrar esos objetos? Esas son las primeras relaciones espaciales que un sujeto construye. Es maravilloso ver cómo se va generando esa primera construcción de lo espacial. Y entonces esos conocimientos se construyen en forma espontánea, en forma intuitiva, desde el primer momento que la persona nace, y se van desarrollando a partir de la interacción con el entorno. Entonces un bebé que empieza a caminar es un bebé que empieza a interactuar con objetos que lo rodean, ¿no? Y de la interacción con esos objetos que lo rodean empiezan a construirse determinados conocimientos, ¿no? Esa mamá que le dice al bebé de 1 año y le dice, anda y busca el chupete que está abajo de la silla, ¿sí? La mamá no le dice, ¿para qué defino abajo? Abajo es una relación espacial. No, la mamá no explica qué es abajo, pero el bebé, a partir de la interacción social, en este caso con la mamá, y a partir del lenguaje, va infiriendo qué quiere decir abajo, qué quiere decir arriba, ¿sí? Y para esto no se necesita una educación formal, sino una interacción fundamentalmente social. Por eso los conocimientos con los cuales llegan los niños al nivel inicial y posteriormente al nivel primario son muy variables en este sentido, porque dependen de qué manera el entorno social ha interactuado con ese niño, ¿sí? En un ambiente familiar donde la interacción y el vocabulario y lo cultural está muy arraigado, genera niños con más posibilidades de vocabulario vinculado a lo espacial. Por eso nosotros en el jardín de infantes nos ocupamos de estos contenidos, no porque los niños por ahí no sepan a qué refiere cada cosa, sino porque necesitamos de alguna manera sistematizar todos esos saberes que ellos tienen, que son muy dispares de uno a otro niño, y le tenemos que poner palabras. Suele ocurrir en muchos entornos familiares donde la mamá, en vez de decir anda a buscar el chupete que está abajo de la silla, por ahí dice anda a buscar el chupete que está ahí, que está acá, que está allá. Y entonces nos van apareciendo estas palabras que son, que refieren a ubicaciones en el espacio y que son parte de este conjunto de conocimientos, ¿sí? Sí decimos que estos conocimientos aparecen a temprana edad, desde el mismo nacimiento, ¿sí? Y que tienen que ver con cuestiones del espacio físico, del espacio que habitamos, del espacio que nos contiene y que también contiene a otros objetos, ¿sí? Estos conocimientos se perciben a través de
de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, ¿no? Y nos vamos apropiando de estos conocimientos de forma empírica. Esto que yo les digo, no es que hay alguien, no es que hay una mamá, un papá que define arriba, abajo, entre, sino que a partir de la interacción el niño intuitivamente va construyendo esto, ¿no? El vocabulario propio o identificatario de estos contenidos o conocimientos son estas palabras, ¿no? Arriba, abajo, delante, detrás, entre, afuera, cerca, lejos, ¿sí? Ese es el vocabulario típico, ¿no? Con todo esto que les estoy diciendo, claramente este contenido, como no se da, o sea, sí se trabaja en las escuelas o en el ámbito educativo formal, pero lo que ocurre es que como se presenta desde tempranas edades en lo que es el ámbito familiar, es un contenido que se adquiere de manera asistemática y desordenada. Por eso no todos los niños llegan con el mismo bagaje de conocimientos, ¿sí? A diferencia de estos conocimientos espaciales, que creo que ahí quedaron bastante caracterizados, no sé si a alguien le queda alguna duda respecto de lo espacial. En el espacial, ¿entra lo que es pequeño o grande de algún objeto o de algún cuerpo o no? No, no, no. Lo espacial tiene que ver con la posibilidad que tiene una persona de ubicar un objeto en el espacio, tiene que ver también con los desplazamientos, cómo ir de un lado a otro, cómo usar un plano, ¿no? Esos son como los temas típicos que se trabajan desde jardín de infantes hasta la escuela primaria. Bien. Por otro lado, los conocimientos geométricos ya no son intuitivos, ¿sí? No es una cuestión que se da el aprendizaje, no es que se genera en forma espontánea en el seno de la familia, sino que estos conocimientos geométricos ya aparecen dentro de la institución educativa formal, ¿no? Ya aparecen en el nivel inicial, muchas de ustedes son maestras jardineras y trabajan con contenidos propios de la geometría en el nivel inicial. Y por supuesto también en la escuela primaria, pero ya no es algo que ocurra en el entorno familiar. Quizás en algunos entornos familiares particulares, qué sé yo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando mis chicos eran chiquitos, teníamos para el momento del baño, en vez de tener figuras de goma eva de cualquier cosa, la loca de la matemática tenía triángulos, cuadrados y círculos que se pegaban en los azulejos del baño. Pero digo, salvo esta persona que tiene así como una obsesión con la matemática, en el resto de las familias, la normalidad de la humanidad no pega figuras de goma eva, de triángulos, círculos y cuadrados. Pero entonces, estos contenidos ya pertenecen a la disciplina matemática y tienen una organización como producto de un saber matemático que está sistematizado. Ahora, esta geometría, estos conocimientos geométricos, la verdad es que refieren a un proceso de abstracción bastante complejo que no siempre los niños pueden hacer a tempranas edades, porque sabemos que los niños pequeños y hasta algunos adultos tienen un pensamiento de carácter concreto. Y la geometría, en realidad, es la abstracción que han hecho algunos matemáticos sobre la realidad. ¿Qué quiero decir? Que nosotros cuando hablamos de un cuadrado y hablamos de todas las propiedades que tiene un cuadrado y decimos un cuadrado es un cuadrilátero que tiene cuatro lados iguales, que tiene dos pares de lados opuestos iguales y paralelos, sus ángulos son rectos, digo, puedo decir un montón de cosas y esa es una abstracción teórica. Porque en la realidad, el cuadrado de mi ventana, por ejemplo, seguramente tenga alguna diferencia en milímetros, ¿sí? Pero el ser humano, en su afán de poder modelizar situaciones y cuestiones que necesitaba, fue construyendo este conocimiento que resulta de una abstracción y una generalización de propiedades y de relaciones, y que por supuesto requiere de representación, ¿sí? Nosotros podemos representar figuras y cuerpos, entendiendo que lo que ocurre en la realidad tiene ciertas similitudes con esas características, propiedades que vamos definiendo. Entonces, acá el vocabulario ya es un vocabulario matemático, ¿sí? Hablamos de triángulos, cuadrados, esferas, prismas, etcétera, ¿sí?
Y el contenido ya, como es un contenido propio de las instituciones formales, el contenido ya no se presenta tan desordenado ni dispar, sino que se encuentra organizado por la disciplina matemática y está graduado de manera tal que la apropiación de estos saberes se vaya dando en forma paulatina. Estas dos cuestiones que yo acabo de mencionar respecto de unos y de otros, en definitiva, son los que los hacen diferentes. Sin embargo, hay una característica que es la anticipación que se aplica a ambos tipos de conocimientos. Y la anticipación tiene que ver con que ambos tipos de contenidos no, nos permiten resolver un problema anticipando cómo se podría resolver sin tener que hacerlo concretamente. A ver, voy a explicarme de otra manera. Si yo tuviera que sacar por la puerta de mi escritorio una mesa, hay una manera de hacerlo que es ir con la mesa y darle así, así, en diagonal. ¿Se puede o no se puede? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Esa sería una manera empírica. La anticipación lo que nos permite es que después de considerar aspectos geométricos y espaciales, yo pueda definir si la mesa va a pasar o no por la puerta sin darle a la mesa para todos lados. ¿Me explico? Esa es la posibilidad que nos ofrecen tanto los conocimientos espaciales como los geométricos para resolver un problema. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Bueno, cuando lean el texto, esta breve síntesis que les acabo de hacer les va a servir de orientación y para comprender un poco más las características, ¿sí? En esta clase nos vamos a ocupar de los conocimientos geométricos y más adelante nos vamos a detener en los espaciales, ¿sí? Vamos entonces con los geométricos. Para eso vamos a leer un texto que está dentro de la carpeta de bibliografía de la unidad, ¿sí? Vamos a hacer 6 grupos, puse yo, son 27, dividido 6, sí. Vamos a hacer 6 grupos y acá está escrito lo que tienen que encontrar en este texto. Es un texto corto, presenta el modelo Van Gil. Van Gil es el apellido de un matrimonio que se dedicó a investigar por qué había tantas dificultades en el aprendizaje de la geometría. Entonces, lo que ellos hacen es definir una categorización de niveles a través de los cuales los niños van evolucionando para apropiarse de los conocimientos geométricos, ¿sí? El texto arranca en la página 75 hasta la 81 y lo que vamos a hacer es que grupos 1 y 2 leen de la 75 a la 77, grupos 3 y 4 de la 77 a la 79 y 5 y 6 de la 79 a la 81. Y lo que van a tener que hacer es seleccionar las ideas importantes, ver si algún ejemplo que nos pueda servir para entender y qué cuestiones sobresalientes destacan del extracto que les tocó, y lo tienen que volcar en el Padlet que está acá. El Padlet tiene los nombres de los títulos que le corresponde leer a cada grupo, ¿sí? Entonces, cada grupo va a hacer clic en el signo más, va a poner los apellidos de los integrantes de ese grupo y va a realizar la síntesis. O sea, leen, se ponen de acuerdo y lo vuelcan en el Padlet. Recuerden que el Padlet tiene fantásticas funciones que les permiten agregar imágenes, videos, audios. O sea, no se limiten a copiar un texto. Si se les ocurre algo que lo haga más entretenido y que sirva para comprender esas nociones, bienvenido sea, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que hay que hacer? Esto está publicado en el aula. Si alguien tenía la ventana abierta, tiene que reciclarla porque yo activé esta ventana hace un ratito. Así que aprietan F5 y se les va a activar el Padlet, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer los grupos. Dijimos que vamos a hacer 6 grupos en forma aleatoria y para este trabajo tenemos 30 minutos. Entonces se van a ir a los grupos y en 30 minutos los vamos a traer de vuelta.
Si algún grupito se le presenta alguna dificultad, vieron que Zoom les permite llamarnos, ¿sí? Y entonces nos pueden llamar y nosotros vamos al grupo y les damos una mano en lo que necesiten. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahí están los grupos abiertos. Tienen que ir uniéndose. Nos vemos a las 19:42. Igual yo les aviso. ¿Cómo fue el trabajo? Vamos al Padlet y no vamos a leer absolutamente todo, pero bueno, algunos comentarios del primer apartado, grupos 1 y 2. Ah, qué lindo. Está buena el meme. Bien, bueno. Comentarios del primer apartado. Grupo 1 y 2 pueden abrir sus micrófonos libremente y compartir una síntesis de lo que... Bueno, A ver, del Fernanda. grupo 1, Sí. sí. Ya, ahí escucho un ruido de fondo, por eso. Ahí va. Bueno, nosotras que somos del grupo 1, lo que hablábamos, compartíamos con las chicas era que, bueno, en el texto dice que un poco es esto que nos hacíamos un mea culpa, ¿no? Que la geometría se da como ya resuelta, se le presenta al estudiante la figura ya hecha, ya resuelta, que se trabaja con el lápiz y la hoja, o decía, ¿no? La tiza y la pizarra, y como que no se deja mucho la exploración o la creatividad libre. Creo que por una cuestión de miedo nuestro también, hablábamos de nuestra carencia de, aprender, de conocimiento en eso. Es como que todavía nos asusta un poco, ¿no? Esos temas. Y bueno, y los autores planteaban eso, que la geometría se da de una manera como muy estática y que no permite la creatividad, y sin embargo es una parte de la matemática muy importante porque ayuda a construir, a describir el espacio, el mundo que uno puede transmitir, el mundo como es y que es universal encima. Sí. Entonces es una herramienta súper rica que podríamos utilizar y si conociéramos por ahí un poco más. Y también hablaba de eso, de la importancia de que nosotros sepamos y profundicemos en la geometría para después poder darle la libertad a los chicos de que exploren y sentirnos seguras con eso y poder responder las preguntas que tengan. Sí, bien, muy bien, Fernanda. Joana, vos querías hablar, fíjate que debes tener algún otro dispositivo conectado y por eso cuando abrís el micrófono empieza a hacer ruido, ¿puede ser? Probá, a ver, abrilo, abrí uno. A ver, ¿estás escribiendo? Ah, puede ser, si están con dos dispositivos, puede ser eso. Bueno. Recuperando un poco lo que planteaba Fernanda, y un poco también tomando, me gustó acá la imagen que pusieron. Si ustedes hacen memoria de sus épocas de escuela primaria o de secundaria y piensan en la geometría, podrán identificar algunos años en los cuales no vieron geometría. ¿Sí? Porque geometría es siempre la última unidad. Es la última unidad de la planificación del 95% de los docentes. Como es la última unidad, es la unidad a la que nunca nadie llega. Entonces, bueno, ahí aparece un poco esto de las dificultades, de por qué la geometría no se enseña, por qué hay cierta resistencia entre los docentes para enseñarla, cuando en realidad es una cuestión, digamos, una parte, una rama de la matemática que podría ser completamente disfrutable, porque es muy concreta en términos de cómo lo podemos vislumbrar o aplicar en el entorno, ¿no? Bueno, muy bien. Chicos del grupo 3 y 4 que leyeron acerca de la importancia de la enseñanza de la geometría. ¿Algunas ideas que quieran rescatar sintéticamente?
Grupo 3 acá Camila y su grupo, no me pusieron los nombres de los grupos, ¿no? Manuela, Anaí, Andy. Bueno, nosotras somos un Está bien, grupo, está bien. la primera es ahí, nuestra publicación. Estuvimos leyendo el texto, nos costó quizás resumirlo porque había varios autores que decían como diferentes definiciones, Sí, pero bueno, a modo de síntesis pusimos que nos parecía importante esta idea de la geometría como desde diferentes concepciones, como ciencia, como método, como puente. Bueno, ahí estuvimos debatiendo esta idea de que, claro, sirve para poder evaluar la teoría y la práctica, que es fundamental para el desarrollo de habilidades espaciales. Esto lo vemos mucho en la escuela, en el jardín también. Eso nos pareció, quizás desde nuestra propia práctica, lo más fácil de poder entender. No sé, sí. mis compañeras también, si quieren decir algo. eh, Bueno, nosotras pusimos aquellos que comprenden y puedan usar matemáticas tendrán cada vez más oportunidades y opciones para determinar su futuro, que también el uso de la geometría abría puertas, lograr una sociedad que tenga la capacidad de pensar y razonar, que también nos ayuda a conocer y comprender el mundo, que desarrolla destrezas, que más pusimos, que provee posibilidades de exploración, análisis, conjeturas, que nos dan herramientas en aplicaciones. ¿Qué más? A ver. Y bueno, y para concluir, pusimos, es sumamente importante la enseñanza de la geometría para el desarrollo individual y social. Nosotras como docentes debemos llevar a cabo experiencias que posibiliten explorar las posibilidades geométricas y pusimos un videíto de YouTube. sí, ahí en nuestro grupo charlamos esta idea de que sirve para cosas tradicionales y tecnológicas, que también lo nombraba, ¿no? Como la potencia de hacer actividades de geometría que tengan en cuenta herramientas tradicionales de medición, pero que también tengan en cuenta las nuevas tecnologías. Bien, muy bien. Sí, eso va a aparecer en el segundo cuatrimestre, nos vamos a meter de lleno con la tecnología. No, segundo cuatrimestre, no, en la de segundo ciclo nos vamos a meter de lleno con la enseñanza de la matemática y la tecnología. Profe, Y ¿puedo decir profe, algo con respecto a eso? ah, ¿Cómo, Fernanda? Que quería comentar algo con respecto a eso. Me pasa que yo tengo un nene de 10 años y juega a Minecraft, creo que se llama, Sí, sí. que es todo un mundo geométrico y quiere que juegue con él y no hay manera de que yo pueda comprender las nociones. Es como que ellos la tienen súper clara con ese tipo de juegos, las dimensiones de todo y todo ese tipo de cosas, y yo no hay manera, es tremendo la diferencia que hay, y está buenísimo, porque son un montón de nociones que, ya te digo, están ahí flojitas. Sí, sí, hay mucho que se puede usar. Bien, y el último grupo, los últimos dos grupos, 5 y 6, ¿qué nos pueden ay, comentar? perdón, profe, y quería como agregar a lo que estaba diciendo mi compañera, em, sobre este apartado que leímos también, sobre que nunca lo había pensado, quizás yo, esto de también proporcionar problemas que se puedan resolver mediante la geometría, como que si yo pienso en cómo vi en la escuela, era hacer el triángulo, hacer la figura, medir, pero nunca se me ocurrió por el lado de resolver un problema espacial, y eso me pareció fantástico encontrarlo en Claro, este texto claro. y que lo hablamos con las chicas también. Eso está buenísimo, porque uno cuando piensa en un problema de matemática, no piensa en un problema de geometría, piensa en números, piensa en cuentas. Bien, y lo que vamos a trabajar ahora y en la materia que sigue es qué es un problema de geometría. ¿Qué sería un problema de geometría? ¿Sí? Muy bien, Mariel. Bien, grupos 5 y 6. Nosotros estuvimos hablando acerca de, bueno, lo que decía un poco el texto, ¿no? Esto de que cómo los docentes tendemos a
a repetir a partir de nuestras propias concepciones, ya sea lo que aprendimos en nuestra formación como docentes o bien en nuestra propia experiencia como alumnos. En este caso, llevado a la matemática y a la geometría, y al texto, ¿no? Pero bueno, esto pasa en un montón de materias y lo sabemos todas en nuestras propias experiencias. Uno repite lo bueno y lo malo. Entonces estuvimos charlando un poco acerca de eso y cómo se limita, nombraba un poco el texto, esto de la geometría como la enseñanza de las figuras, y siempre en términos más planos, ¿no? Sobre un papel. Incluso estábamos buscando fotos para subir y aparecían por ahí ejercicios, muy de inicial esto, pero el de unir los palitos para Sí, formar la figura geométrica, pero sigue siendo algo plano. Yo, viste, porque no está el otro palito, pero bueno, no pudimos subir la foto por cuestiones técnicas del internet. Pero bueno, el texto apuntaba un poco a eso, a buscar la forma como docente, estrategias de enseñar la matemática en esto de lo cotidiano, ¿no? Llevarla a conocimientos reales y no algo tan abstracto o lejano. sí, bien, bien. ¿Algo más? ¿Grupo 5 6 que quieran completar de lo que dice Candela? Eh, sí, bueno, también hablaba un poco sobre las dificultades que había en la enseñanza y hablaba sobre la experiencia que tenían los profesores y los alumnos, o sea, como la mala experiencia con la geometría y cómo eso hacía que el profesor lo traslade también al aula. Hablaba un poco también sobre el esfuerzo de tener nuevos métodos, como que quedó todo muy en lo mismo y creo que nombraba un poco lo mismo que dijo usted de que se enseña como en los últimos años, entonces también eso mismo hace que los métodos como que no se renueven y se quede y el docente llegue con esos métodos como tradicionales y poco obsoletos al aula, ¿no? Sí, 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 hay una corriente pedagógica que suele identificar o reconocer en la enseñanza de la geometría algunas ideas de tipo, ellos lo llaman una geometría ostensiva, en el término de ostentar, entonces ese enfoque es, esto es un cuadrado, tiene cuatro lados, cuatro vértices, ángulos rectos, ¿no? Entonces esto que planteaban ustedes antes, de decir, bueno, le damos ya todo el saber hecho, cocinado, armado, ¿no? Y cómo podemos diferenciarnos de ese enfoque ostensivo yendo a la resolución de problemas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros queremos. Eh, entonces, bueno, un poco recuperando lo que estabas diciendo, Karina. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. eh, y vamos a pensar estos problemas. Los vamos a pensar acá, les voy a dar unos minutitos. El primer problema dice, bueno, en realidad lo que les pido es que lean estos tres problemas y veamos el tema de las soluciones posibles. Inciso A, un triángulo equilátero cuyos ángulos sean de 60, 70 y 50 grados. O sea, este triángulo se puede construir. El B, un triángulo cuyos ángulos sean 100, 30 y 50. ¿Se puede construir? Un triángulo cuyos lados midan 3, 4 y 5 centímetros respectivamente. ¿Se pueden construir? A medida que los van teniendo pensados, levantan la mano. La mano vieron del icono. Ah, perdón, Ay, que vi la mano y dije, no, porque como no los veo a todos. perdón. Pero no sé cómo levantar la cuestión en el celu, a- no veo. si tocas la ventanita, si tocas la pantalla, ¿no te aparece el menú abajo? ¿O al costado? ¿No? ¿No aparece? Sí, Sí, ahí me apareció. ahí va, ahí vamos.
Bueno, muy bien. A ver, Mariana, ¿qué me decís del inciso A? Que no, profesora, porque los ángulos tienen que ser iguales y son distintos. El triángulo Bien, equilátero se caracteriza por los tres ángulos iguales. perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Facundo, ¿qué te parece el B? Yo creo que sí se puede, ¿Por qué? eh, porque los ángulos internos de los triángulos tienen que sumar 180, ¿no? Bien. Y como este no tiene la restricción de que sea equilátero, Claro, puedes hacerlo como quieras. O sea, va a eh, haber un ángulo que sea, el que no es agudo, y que tampoco es recto, el otro. No me, obtuso, obtuso. obtuso eso. Obtuso. Muy bien, muy bien. Bien, va a ser un Eh, triángulo obtusángulo. Muy bien. Y Candelaria, ¿qué te parece el C? Puede realizar también. Se puede realizar. ¿Y Creo, por qué? creo, si no me equivoco, porque sería un triángulo escaleno. Es un triángulo escaleno, sí, pero yo les puedo dar tres medidas de tres longitudes cualesquiera. ¿Y siempre se va a poder hacer un triángulo? Tiene que ver perdón, tiene que ver con los grados de los ángulos más que con los lados. En estos son dos, en el A y el B, nos apoyamos un poco en la propiedad de los ángulos interiores que mencionó Facundo, ¿sí? La suma de los ángulos interiores es 180, en el A y en el B se verifica, el problema es que en el A nos dice que además es equilátero y ahí se nos cae. Pero en el C no tenemos ángulos, tenemos lados. Entonces, yo pregunto, me dicen, sí, sí, con este se puede construir un triángulo, ¿no? Eh, Puede ser que por la suma de dos lados tiene que ser superior al otro, al tercero. Entonces 3 más 4 es mayor que 5, 4 más 5 es mayor a 3. Entonces sí se puede construir. entonces, sí, claro. ¿Y cuántos triángulos voy a poder construir con esas longitudes? ¿Muchos? ¿Pocos? Uno seguro, Eh, pero con el C infinito, porque bueno, en realidad no está como limitado por el ángulo. Puede ser cualquier ángulo. sí, no, pero ahí no me va a quedar, ahí me va a quedar uno solo. no, claro, en realidad no, porque lo tenés que poner de forma que coincidan Claro, Ah, claro, tenés razón. con el triángulo. Claro. Para mí no, Puede para ser mí uno dos. solo. uno solo. ¿Y en el B? En el En B, el B sí hay infinitas posibilidades, porque la recta se puede alargar hasta mientras que se ah, respeten los ángulos. Sí. claro, perfecto. Entonces tenemos que en el A, imposible, en el B, sí, infinitos triángulos, y en el Y en C, el C uno. uno solo. Bien, entonces, sobre esos problemas que acabamos de ver, decimos, bueno, el A, Perdón, Paula, sí lo podemos poner al mismo triángulo, pero en distintas posiciones. pero es el mismo señor triángulo. Sí, por eso. Sí. Bien, el primer inciso dijimos no tenía solución, ¿sí? ¿Y para qué proponemos algo que no tenga solución? Y porque obliga a justificar. Mariana tuvo que decir, y no porque el equilátero tiene que tener los tres ángulos iguales, ¿sí? Además de los tres lados. Y entonces eso remite a propiedades que puedo emplear para poder justificar, te convoca a argumentar y fíjense que sin necesidad de dibujar, quiero creer, ustedes pudieron resolver ese problema. Y ahí ya tenemos un primer problema geométrico, que era lo que planteábamos hace unos 15 minutos. El B tiene infinitas soluciones. ¿Para qué proponemos este tipo de problemas? Bueno, para reconocer que hay varias formas de realizar la construcción, y que si incluso fuésemos con los alumnos y cada uno dibujara ese triángulo, inmediatamente tendríamos variedad de triángulos construidos y entonces a partir de eso también podríamos argumentar, recurrir a las propiedades, ¿sí? Eh,
Y entonces a partir de esas construcciones que los chicos hagan, podría ir hacia la abstracción de una propiedad, ¿no? Y en el último, que tiene una única solución, lo proponemos para que se den cuenta, a diferencia de los problemas anteriores, que no siempre es posible construir infinitos triángulos, que a veces solo se puede construir uno solo, y cuáles son esas propiedades que justifican que se pueda construir uno solo. O sea que seguimos avanzando en lo que es el pensar geométrico. Vamos ya hacia el final, ¿no? Algunas de las cuestiones que quería como rescatar. ¿Se acuerdan que al principio en el cuadro comparativo hablamos de la anticipación como una de las características comunes tanto de los conocimientos espaciales como de los conocimientos geométricos, ¿no? En el caso de lo geométrico, la anticipación tiene que ver con que nos apoyamos en las propiedades de las figuras, de los cuerpos, para poder anticipar una solución al problema que nos están planteando, ¿no? Entonces, tengo un problema, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la definición de problemas? Y decíamos, a partir de la interpretación, identifico cuáles son los datos y demás, y tengo que pasar de un estado inicial a un estado final. Y para poder pasar del estado inicial al final, tengo que resolver determinadas operaciones mentales, ¿sí? Bien, estos son los tipos de problemas geométricos, ¿no? ¿Y qué características tiene? Carmen Cesa, que es una autora argentina de didáctica de la matemática que trabaja en la Universidad de San Martín, dice estos 4 puntos que me parecen importantes respecto de lo que es un problema geométrico, ¿sí? En principio que un problema geométrico te tiene que llevar a usar las propiedades, ¿sí? De los objetos geométricos que estemos trabajando. Los problemas que hicimos recién eran triángulos, ¿sí? Por otro lado, el problema tiene que poner en interacción al alumno con objetos que ya no pertenecen al espacio físico, sino que pertenecen a ese espacio ideal que es la geometría. ¿Se acuerdan que decíamos que en la geometría no nos referimos al espacio físico que nos rodea, sino que nos referimos a un espacio conceptual, un espacio que el ser humano ha construido para desarrollar estas nociones geométricas? En la resolución de un problema geométrico, no siempre es ideal que los dibujos nos permitan arribar a la respuesta. O sea, muchas veces lo que buscamos es que la resolución se base en propiedades, en relaciones, en inferencias, más que en el dibujo, ¿sí? Y por último, dice Carmen Cesa, la validación de la respuesta al problema, es decir, la decisión autónoma del alumno acerca de la verdad o falsedad de la respuesta, no se establece empíricamente, o sea, no se establece de una manera práctica, sino que se tiene que apoyar en las propiedades de los objetos geométricos. Y entonces ahí salen las argumentaciones. Y esto es algo que venimos trabajando ya desde la primera clase, la importancia que tiene la argumentación en la actividad matemática. Entonces, fíjense cómo todo lo que veníamos charlando sobre qué es la matemática, las competencias que queremos que desarrolle, qué es un problema, lo podemos aplicar completamente en lo que son los conocimientos geométricos, ¿sí? Bien, ¿qué queda planteado en esta clase? Nos faltan un poquito algunas cosas más, pero ya son más administrativas. Les queda para leer el texto completo, digamos, porque cada grupo leyó un pedacito, entonces, bueno, tienen que leer el texto del modelo de Van Hill desde la página 75 a la 81, y hay otro texto que les dejé en la bibliografía, que se llama Orientaciones didácticas para la enseñanza de la geometría en la EGB, solo de la página 3 a la 6. Después ese documento tiene un montón de ejemplos que les pueden ser útiles para el trabajo grupal que ahora les voy a contar. Y después se activó la F4, que algunos lo hicieron antes de la clase, pero esta F4 es una actividad que va a estar habilitada durante los próximos 15 días. Es una actividad que se resuelve sin necesidad de leer todos estos materiales. Es una entrevista que se le hace a Horacio Iskovich y a Claudia Breukman. Horacio Iskovich es el autor del libro que tenemos de cabecera, ¿sí? Y ahí ellos dos hablan sobre la enseñanza de la geometría. Es un video que yo saqué de YouTube
y que después lo intervine con una aplicación que se llama Edpuzzle. O lo hice con H5P. No, con H5P, perdón, lo hice con H5P. ¿Qué quiere decir video intervenido? Es un video que empieza a correr y de repente se para y tiene una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con lo que los autores acaban de decir. ¿Sí? Eso es un video intervenido. Como es una actividad que está planteada como evaluativa, pero formativa, ¿se acuerdan que las AF no importan la nota que saque, lo que importa es que lo entiendan y que se den cuenta que entendieron y que no? Una vez que lo empiezan a hacer, lo tienen que terminar, porque si no el sistema va a tomar como que no lo terminaron bueno, nada, les va a poner una nota baja, que no importa la nota, pero entiendan que para que la actividad les quede completa, una vez que se sientan, lo tienen que terminar. El video dura 15 minutos, por lo tanto, háganlo cuando tengan 15 minutos corridos para poder hacerlo, ¿sí? Bien, esto con respecto a la F4. Lo otro que hoy queremos conversar con ustedes es el trabajo grupal. Si se fijaron, en el aula ya están habilitadas las consignas. A ver, voy a volver a compartir. Están habilitadas las consignas del trabajo grupal. Yo les pregunté en el aviso a ver si había alguien más que estuviera sin grupo. Nadie me contestó, creo que ya están todos con grupo. Caso contrario, si alguien no tiene grupo, por favor, nos escribe. Recuerden que el trabajo grupal no es un trabajo que se hace si quiero sí y si no quiero no, sino que es parte de la evaluación de la materia y tiene carácter de obligatorio, ¿sí? El trabajo grupal tiene que ver con armar una propuesta de enseñanza sobre el tema que se les asignó. Entonces, acá hay una tablita donde dice al grupo 1 le toca enseñar el algoritmo de la resta como si estuviera en segundo grado. Algoritmo, ya vimos los 3 tipos de cálculo, es enseñar la cuenta, ¿sí? No les estoy diciendo acá de enseñar el sentido de la resta, sino que estamos centrados en cómo enseñar a restar con el algoritmo, la cuenta escrita. Al grupo 2 le toca las tablas de multiplicar en tercer grado. Obviamente nos van a explicar todas las tablas, harán un recorte, ¿sí? Grupo 3 le toca la división en tercer grado. Grupo 4 les toca trabajar algo de cálculo mental para primer grado. Grupo 5, algoritmo de la suma en segundo. Grupo 6, figuras geométricas en segundo grado. Y grupo 7, cuerpos geométricos en tercer grado. Esto está escrito en el trabajo práctico, ¿sí? Los grupos ya están armados, ¿sí? Antonella, ¿qué querés preguntar? Ay, profe, yo estoy en el grupo 2 consulta. De las tablas de multiplicar es como un contenido que se piensa para el grado, teniendo en cuenta que ya saben, digamos, cómo utilizar la tabla pitagórica, ¿no? Espérate. Cada uno de estos temas daría para estar todo el año. Ustedes lo que van a preparar es una clase y ustedes definen qué es lo que saben y hacia dónde van en esa clase que tiene que durar 40 minutos, si estuvieran con sus alumnos, obviamente, ¿no? Entonces, el recorte que tienen que hacer es muy chiquito, ¿sí? No estamos queriendo que armen una unidad didáctica, es simplemente una actividad. Y ahí sí nos vamos a detener en todo lo que pide el trabajo. Tienen que seleccionar un tema vinculado al eje temático y curso asignado. O sea, no sé, algoritmo de la resta, ¿qué de todo eso van a elegir? ¿Sí? Y van a tener que hacer el recorte para 2 horas, creo que dije una, para 2 horas de clase. ¿Qué es lo que tienen que armar? ¿Qué es lo que van a tener que entregar? Bueno, yo acá hice un diseño de un Canva, ¿sí? Que cuando ustedes hacen clic acá, acceden a la plantilla, se pueden hacer una copia, ¿sí? Y acá van a tener que, vamos a poner un poquito más grande, ven que acá, a ver, yo les pido que pongan eje temático, título del plan,
y en qué grado. Eso ya lo tenían. ¿Qué grupo? Los integrantes. ¿Qué objetivos se plantean? Los objetivos son qué quiero que los niños aprendan, ¿sí? ¿Qué contenidos? Me voy al diseño curricular y selecciono únicamente los contenidos de esa clase, o sea que va a ser poquito, ¿sí? ¿Cuál va a ser la actividad de inicio? ¿Cuál va a ser la actividad de desarrollo? ¿Y cuál va a ser la de cierre? 3 actividades. ¿Qué materiales didácticos van a utilizar? Y la bibliografía, ¿sí? Esa es la planificación. Ese es el punto 1. Punto 2. Fundamenten teóricamente la propuesta recurriendo a los temas trabajados de la materia, no más de una carilla. Entonces, ¿por qué están enseñando el algoritmo de la resta de esa manera? Entonces, si les tocó el algoritmo de la resta, la fundamentación didáctica va a estar en las clases en las cuales hablamos de estrategias de cálculo, cómo se construye el algoritmo de la resta, qué recomendaciones hay para trabajar eso con los niños, ¿sí? Y lo que tienen que hacer en el punto 3 es diseñar los distintos recursos didácticos que van a usar para hacer esas 3 actividades. ¿Está bien? Eso es, digamos, lo que tienen que armar. Porque en la clase que tenemos presencial, que es el 6 de noviembre, ustedes van a tener que presentar oralmente lo que armaron. Por eso el punto 4 dice, diseñen una presentación para exponer en forma oral el trabajo. ¿Sí? Paula, consulta. Cuando vos nos decís diseñen esa para presentar el trabajo, ¿diseñar significa un PowerPoint? ¿Podemos llevar material concreto? ¿Cómo? Porque los materiales los tienen que llevar para mostrar. Si van a, no sé, Ah, ok. si van a jugar Si con vamos a hojas de usar, por grafito, ejemplo, cartas, tenemos que llevan llevar las las cartas. cartas. Claro. Y en la presentación pueden mostrar eh, lo que van a usar. ¿Sí? Formato de la presentación. O sea, cuando ustedes, perdón, formato de presentación del trabajo, el documento que ustedes van a entregar. Tiene que tener una portada. La siguiente hoja es el Canvas. Canvas se llama a ese formato de planificación, ¿sí? Está hecho en el programa Canva y es un Canvas, que es un formato de planificación, ¿sí? En la segunda hoja va la fundamentación, ¿sí? Y después el tema de los recursos, pueden poner enlaces con fotos o demás a los materiales didácticos y lo entregan en PDF. El trabajo que ustedes suben en el aula no tiene más de 3 hojas, no puede tener más de 3 hojas, ¿sí? Así que es algo simple. Después acá hay un montón de consideraciones, de tips para que tengan en cuenta, después lo leen con tranquilidad. Y después tienen los criterios de evaluación, que siempre está bueno mirarlo para que sepan qué es lo que voy a mirar. Por el trabajo en grupo, ustedes van a tener una nota por el trabajo que entregan y una nota por la exposición oral. La nota del trabajo es la misma para todos los integrantes del grupo y la nota de la exposición oral es individual, ¿sí? Por eso es fundamental que todos hablen y todos participen en ese trabajo. ¿Estamos? Es un trabajo para el cual tenemos todavía bastante tiempo por delante. El consejo es no se dejen estar a último momento. Van a encontrar en esas consideraciones que dice no inventen, no inventen. Rocío se debe acordar en este momento de una profesora del instituto que les tenía prohibido inventar también, ¿no? Y la idea es que usen libros, ¿sí? Y tampoco se metan en esos sitios medios eh, turbulentos en los cuales no saben si el contenido matemático puede ser correcto o no. Usen libros de matemática. Ustedes tienen subidos en el aula los libros digitales del ministerio que les pueden servir. Yo les subí todos, tienen de primero a sexto. Pueden usar cualquier libro relativamente nuevo, ¿no? De matemáticas, donde estén los ejercicios que ustedes quieren plantear. No se pongan a inventar cosas, ¿sí? Ya tendrán tiempo cuando estén cancheros con la matemática y su enseñanza para inventar. En esta instancia, no inventen y no saquen material de sitios web dudosos,
¿sí? La recomendación es apóyense en los libros, ¿ok? Consulta, Paula, en las clases próximas, ¿podemos consultarlo si tenemos alguna duda, algo, Sí, 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 o sí. ir presentando para No, sacarnos dudas? ir presentando no, pueden sí consultar en el foro, pueden sí, por ahí si tienen dudas sobre cómo acotarlo, porque piensen que ustedes después, cuando vayamos el, que dije, 6 de noviembre, el 6 de noviembre exponen todos los grupos y lo tienen que exponer en 15 minutos, no más de 10, 15 minutos por grupo, porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, hay mucha elaboración detrás para después llegar a ese momento de poder exponer cómo sería la propuesta que ustedes desarrollarían en relación con el tema que les tocó. ¿Sí? Bien. Para hacer este trabajo, que entiendo les va a llevar bastante tiempo, ya pueden empezar a ir coordinando entre ustedes. Si ustedes ven en sus grupos que hay alguien que ya no está cursando, me avisan, así la sacamos del grupo a esa persona para que no interfiera después en la calificación. Pero está previsto que de acá a la exposición hay una semana donde no va a haber clase, es decir, no vamos a subir más material, no vamos a tener clase sincrónica, porque eso es como si nosotros, si fuera una clase presencial, un día diríamos, bueno, hoy dedicamos las 4 horas al trabajo en grupo, ¿no? Bien, van a tener una semana libre para que ustedes se reúnan cuando quieran y puedan avanzar sin decir, uy, tengo que leer la clase, tengo que hacer la actividad formativa y además tengo que hacer el trabajo en grupo. No, hay una semana que la van a tener dedicada pura y exclusivamente a que puedan avanzar en grupo. Ustedes dirán, no lo queremos hacer esa semana. Bueno, ustedes se organizan. Pero cuando llegamos al 6 de noviembre, el trabajo tiene que estar armado. ¿Se entiende? Y en relación con esto, quiero decirles que hace unos minutos subí en el cronograma que tenemos en el aula una modificación, ¿sí? Vamos a mirarlo juntas. Y esta modificación tiene que ver con el paro del día 17. A ver, el primer... Ah, ya que tiene la mano levantada, no sé si no te quiere preguntar algo. Ah, perdón, me parece que le quedó levantada de antes. ¿Puede ser? A ver. ¿Que va a haber un paro, Paula, o fue un ¿Vieron paro? que están hablando del paro general del día 17? El 17 es jueves, nosotros no tenemos clase los jueves. Yo los jueves y viernes suelo dedicar, cuando me piden una charla, una capacitación y demás, yo las pongo en días jueves y viernes, porque son los días que yo no doy clase. Bueno, entonces el jueves 17 yo tengo que estar en Misiones para dar una clase y yo viajaba el 17 a la mañana. Como parece que va a haber paro, me pasaron el pasaje, me lo pasaron al miércoles a la noche, a la tarde, a las 7 de la tarde. Entonces, lo que hice en el cronograma fue invertir una clase que era asincrónica por una sincrónica, así no perdemos, ¿sí? Entonces, se los quiero adelantar para que si lo tenían agendado, se fijen de corregirlo. Esto está acá, miren. Hoy es día 2. Estamos acá. La semana que viene es clase asincrónica. Y las que di vuelta son estas dos. Entonces, el 16 es la semana que vamos a dedicar al trabajo en grupo. ¿Ok? Y la semana del 23 hacemos la clase sincrónica. Entonces, esto quería decírselos para que se fijen en sus agendas y estén atentos. Ahora bien, clase del 9 de octubre, tenemos el cuestionario 2. El cuestionario 2 es sobre los temas de geometría, ¿sí? Del libro de Effenberger. Lo venían viendo, quiero creer, ¿no? Esa cara, Manuela, ¿qué quiere decir esa cara? ¿Te olvidaste? Nada, nada. Bueno, eh, entonces, la semana que viene hay una clase cargada donde se va desarrollando los temas y está el cuestionario, ¿sí? Desde las 18 hasta las 19 va a estar Rocío por si tienen alguna consulta de último momento, de 18 a 19, el 9 de octubre.
Rocío va a estar conectada en el Zoom por si tienen alguna consulta respecto de los temas del cuestionario 2, que es el capítulo que refiere a geometría, ángulos, rectas, ¿sí? Triángulos, cuadriláteros, sistema de medición de ángulos, etcétera, ¿sí? Fíjense que nosotros en el cronograma veníamos trabajando el tema 3 desde el 4 de septiembre, ¿ven? Tema 3, tema 3, tema 3, tema 3, y acá es el cuestionario. Hoy sería tema 3 también, pero bueno, el cuestionario es acá. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Va a ser como el primero? Sí, sí, sí. Fíjense que como este es de geometría, tienen que tener a mano regla, compás, transportador, una hoja, ¿sí? Porque van a tener que hacer seguramente alguna construcción, ¿sí? Entonces, de 18 a 19 va a ser la clase de consulta y de 19 en adelante arranca el cuestionario, ¿sí? Es cortito, releva únicamente los contenidos vinculados al capítulo de geometría del libro, ¿sí? Eh, y bueno, es como el primero que hicimos, el cuestionario 1. Después ya hicieron el parcial, así que ya están más cancheros. Pero en este que es de geometría, sepan que van a tener que usar elementos de geometría. ¿Mm? ¿Y Yo tengo vamos una a tener consulta. Ah, una perdón. hora para hacerlo? ¿O que la otra vez tuvimos problemas con eso del tema de la hora y todo eso, el tiempo? Tengo que terminar de armarlo. Vieron que yo siempre los lunes les mando un mensaje y ahí les digo cómo es la organización y ahí les pongo cuánto tiempo van a tener en función de la extensión del examen, como quede, ¿sí? Yo quería hacer una consulta respecto a la entrega del trabajo. Disculpe si ya lo dijo. O sea, la exposición sé cuál es porque está en el cronograma, pero ¿se entrega el día que se expone? Sí, sí, sí. Se entrega el día que se expone y suelo dejarles un día más por si en la clase decimos, che, corrijan tal o cual cosa, entonces lo corrigen y lo entregan al día siguiente. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿preguntas? O si tienen preguntas de lo de geometría, también Eh, en este momento. Se entrega en la plataforma directamente, no es en formato papel que hay que entregárselos Se a entrega en ustedes. plataforma, no en papel, nada. Perdón, Paula, ¿entrega una integrante, un integrante o Entrega una integrante del grupo y automáticamente les queda entregado a todos los integrantes de cada grupo, ¿no? Sí, Si nos quisiéramos pedir ese día, está dentro de los días, ¿no? está El 6 dentro de de los días. noviembre. Sí, el 6 de noviembre está dentro de los días, sí. y del cuestionario no, ¿no? Sí, los cuestionarios también son instancias evaluativas. Recuerden igual que no es automático, ¿eh? No es que ustedes rinden y ¡pum! Por arte de magia aparece el certificado. Ustedes rinden y yo al día siguiente manualmente cargo los nombres de cada una de ustedes y después aparece el certificado. Entonces, por eso yo siempre digo 24 horas hábiles. Suelo hacerlo antes, pero no menos de 24 horas. ¿Mm? Profe, le hago una consulta que seguramente me haya olvidado. El cuestionario, si este de geometría, si se llegara a desaprobar, eh, ¿Qué dice la guía didáctica? directa, ¿qué? ¿Qué dice la guía didáctica respecto a los cuestionarios? Ahora vamos a buscar. Que tienen que estar aprobados todos. Me parece, a ver, Con cuatro, pero depende de la nota, con 4 o con 7, uno promocionan y las otras son instancias evaluativas obligatorias con nota. sí. Y acá, si nos vamos ¿Se abajo. promedia con el Acá dice, parcial? todo está escrito, chicos. Para regularizar, aprobar el examen parcial con 4 o más puntos. A ver, esperen que agrando. Aprobar al menos 2 de los 3 cuestionarios con 4 o más puntos. Esto es para regularizar. Resolver el trabajo grupal y resolver el 60% de las actividades formativas. Acá no son diarias, son formativas, perdón.
Eso es para regularizar, es decir, lo que a veces en los institutos se llama para cursar, ¿sí? Sí, pero ¿cuándo promocionan? Y acá están los requisitos para promocionar. Tener 7 o más en el parcial, aprobar los 3 cuestionarios con 4 o más puntos, alcanzando un promedio de 7 o más puntos. Es decir, capaz que en un cuestionario se sacan 4 y después se sacan 10, entonces tienen más de 7 de promedio. ¿Se entiende? Pero no pueden tener ninguno desaprobado para promocionar. Aprobar el trabajo grupal con 7 o más puntos y resolver el 80% de las actividades propuestas, las formativas, ¿sí? Son 5 actividades formativas. Por lo tanto, para promocionar, el 80% de 5, ¿cuánto es? 4. Muy bien, 4. ¿Sí? En cambio, para regularizar, dice el 60%, o sea, 3. Muy bien. 3. ¿Sí? Entonces acá tienen todo. Cuando les surja la duda, vienen acá. Yo entré en lo que se llama guía didáctica, ¿sí? Y ahí está todo escrito. Así pueden ir analizando, cada uno puede ir analizando su propio desempeño. ¿Mm? Profe, perdón, Sí. yo tengo una situación personal el viernes laboral, el día miércoles, perdón, laboral, y no sé si voy a poder estar disponible en ese horario. Sí. No hay manera de poder ingresar antes al cuestionario, ¿verdad? Porque como era sincrónica, Sí, pero bueno, nada, yo estoy los cuestionarios. analizando así. Sí, pero los cuestionarios no son en el transcurso de todo el día. El cuestionario lo realizan todos al mismo tiempo, con más o menos una ventana de 15 minutos, pero no es que está habilitado todo el tiempo. ¿Sí? O sea que no hay forma de habilitarlo, porque yo 5:30, en el horario que empieza la cátedra, yo estoy disponible. Es Claro, una pero cuestión laboral que más tarde no voy a poder estar. Y no me gustaría estar ausente porque la verdad es que tengo la posibilidad de darlo en el horario de la cátedra, solo que sí, no pero llego en el horario. el horario de la materia es de las 17:30 hasta las 21:30. Y en esa ventana horaria hay otras actividades previstas. Por eso primero tenemos la clase de consulta y después viene el cuestionario. En todo caso, si querés, como es algo privado, mándame un mail con copia a Rocío y vemos si hay alguna otra alternativa. Pero no es la forma en la que vos me decís que como es 5:30, no. Hay una No, organización. lo entiendo, perfecto, quería saber si está la posibilidad, igual le voy a escribir el mail, Sí. porque yo me guié por el cronograma, la verdad, Mm, había cuestiones laborales que resolver, también es un viaje, nada, es por el trabajo, no es algo personal, privado, digamos, pero bueno, mm. pensé que como era sincrónico y era un cuestionario iba a estar habilitado desde temprano, que lo iba a poder realizar más tranquila, pero bueno, si no se puede, no se puede, está perfecto. Bueno, igual mándamelo y vemos a ver qué alternativa hay. Dale, gracias. Perdón, Paula, sé que lo acabas de explicar, pero no me quedó claro. Si en el parcial te sacaste menos de 7, ¿vas a recuperatorio? No, no, no. Ah, Al recuperatorio se va cuando uno desaprueba o el sea, menos de 4. menos de 4. Sí, Perfecto, menos de 4. Sí, y después viene gracias. que la plataforma califica con, no sé, con centésimos. Te dice, te sacaste 6,81. Bueno, para mí eso, cuando yo bajo las notas, eso se descarga redondeado, redondeado matemáticamente. Quiere decir que un 6,50 es un 7, un 6,60 es un 7, un 6,80 es un 7, un 6,40 es un 6, ¿sí? Paula, consulta, si alguno de los cuestionarios no aprobaste, ¿eso se va a recuperatorio después cualquier cosa? Si tenés ¿O dos, depende de... es un recuperatorio integrador. Fíjate que ahí estaba también, eso está escrito en el recuperatorio. Em, ¿Cómo sería integrador? Que vas con todos los temas, digamos. la ¿Ves? En los cuestionarios está aclarado en la página 13, dice, habiendo desaprobado los 3 cuestionarios o habiendo aprobado solo uno de ellos, el estudiante puede acceder a un recuperatorio integrador de los contenidos disciplinares, o sea, de lo que tiene que ver con matemática. ¿Sí?
O sea, Dale, gracias. si solamente desaprobás uno, vas a poder Mm, regularizar, vas a tener que rendir el examen final. dale, gracias. ¿Preguntas de los temas que tienen que rendir en el cuestionario la semana que viene no tienen? A mí hay problemas que no llego a la solución, pero bueno, eso después lo iba a preguntar aparte. No lo tengo acá a mano, me estoy volviendo loca, sí, me estoy volviendo loca, pero estoy tratándolo de retomarlo después. Bueno, pero pueden preguntar también en el foro. Recuerden poner como la foto o la captura del ejercicio al cual se están refiriendo, porque como no tenemos la misma edición, por ahí es difícil. Y nosotros entramos y vamos respondiendo, ¿sí? Pero no se queden con las dudas. O sea, hoy sería el momento también de poder plantear dudas e inquietudes respecto de esos temas. Bueno, ¿no hay más dudas, consultas? ¿No? No, profe, yo nada más que seguramente me pida el día miércoles, porque es un tema que me cuesta. No me tengo fe, pero No. sí tengo racionamiento, así que me voy a poner al día, pero seguramente después le mande un email cuando ya termine para ver cómo se hace eso de la constancia. Lo que pasa, Antonella, es que yo no tengo posibilidades de orientarte con cómo descargar la constancia, porque yo tengo el sistema, lo tengo con una vista de profesora y ustedes lo tienen con vista de estudiante. Entonces yo ya les dejé ahí abajo los tutoriales que ustedes tienen en la sala de estudiantes, donde les explican cómo descargar la constancia. Si vos me preguntás, yo te voy a mandar ese link de vuelta. Entonces, fíjate que ya está el link en el aula y si no te sale, tenés que hablar con la gente de estudio, de atención al estudiante, ¿sí? Porque no te voy a poder orientar porque no tengo la vista yo de ese sistema, ¿sí? Ok, perfecto. Pero sí, nos puede decir para cuándo más o menos puede llegar a 24 estar. horas después. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Listo. ¿Aixa? Sí. Una cosita, profe. Anto, mandame mensaje y yo te explico todo, porque ya descargué otras. Respecto a una consulta, profe. En el caso de que me pida el día, porque no lo había contemplado, pero si está la posibilidad, me lo tomo. Sí. Yo te tengo que mandar un correo para avisarte que me voy a tomar ese, o sea, es No, yo al día, automático. no, automático no, pero yo al día siguiente miro quiénes se presentaron y cargo todos esos certificados. Del cuestionario. El cuestionario y después del trabajo grupal. Bien, entonces la semana que viene me tomo el día para el cuestionario y se me carga el certificado. Te lo cargo yo al día siguiente. Genial, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muy bien. Si no hay más consultas, vamos cerrando por hoy. Fíjense las actividades que quedaron planteadas, las lecturas, así no se atrasan. Y, y bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene de 18 a 19, la clase de consulta, ¿sí? Y después el cuestionario. Bueno.